Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, el tema que vamos a tratar hoy es, por supuesto, pues el segundo debate presidencial que apenas observamos este domingo 28 de abril. El tema central de esta elección no es cómo tú o yo vamos a administrar el agua o cómo X, Y o Z va a administrar el petróleo, siendo muy importante. Es si está en juego o no la democracia mexicana. Y es algo que observé en esa encuesta que me parece que es muy interesante ver de esta elección, que los indecisos aumentaron de un debate a este. Pero en todo caso, o sea, el tema de seguridad es un tema crucial, sobre todo para la oposición, y es así como yo creo que Xochitl quiso como que conectarlo con el último debate. Mi nombre es Azucena Rojas y hoy estamos aquí de vuelta con mis colegas Beata Boina y Carlos Elizondo. Colegas, qué gusto estar aquí de nuevo. Fue apenas hace unos programas que hablábamos del primer debate. Y bueno, ¿cómo vieron? ¿Cuál es su primera impresión de lo que sucedió el domingo? Y cómo estamos viendo las pocas horas después del posdebate. Carlos. Gracias, Azucena. Sí, en efecto, en este último día de abril que estamos grabando, fue hace 48 horas que fue el debate. Entonces ya hubo algo de tiempo para empezar no solo las reacciones que uno tiene inmediatamente después del debate, sino cómo van construyendo las dos fuerzas políticas el postdebate. Voy a empezar muy rápidamente con un tema, para ya no hablar más de él, ustedes pueden saber lo que quieran, que es el candidato Maínez. Y solo voy a subrayar una cosa que me pareció en sí misma reveladora. No voy a discutir si lo hizo bien en términos de políticas públicas, creo que es el más articulado de todos, el que tiene menos necesidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, que es pues, contestar preguntas, marcar la agenda, pero al mismo tiempo no olvidemos que el debate no es solo sobre qué piensa usted hacer sobre el agua, sino quién es usted, qué ha hecho usted en el pasado, cuáles son las cosas que le importan, las cosas que ha hecho, ha robado, no ha robado, ha matado, no ha matado, todo lo que importa para la personalidad que va a gobernar. Para mí hay una frase de Álvarez Maínez que para mí lo resume, es cuando se refiere en un mismo párrafo, dice, y la doctora Claudia Sheinbaum inmediatamente dice después la candidata del PRIAN. Entonces realmente él está hablando como Morena. Todo el esfuerzo que hizo Sheinbaum en y en el anterior debate fue no decir una sola vez el nombre de Xochitl y subrayar todo que era la candidata del PRIAN. Así se refiere Álvarez Maínez a las dos candidatas y creo que con eso nos dijo bastante claro cuál es su postura. Muchas gracias, Carlos. Es un punto bien importante porque justo desde lo que yo comentaba con colegas es que se mencionaba, es que fueron ataques, pero yo sí observé que desde un inicio el no mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez por parte de Claudia Sheinbaum, pues ya era como agresivo, ¿no? Y después lo que tú le sumas. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo viste, Beata, en ese sentido? La altura, el inicio, el punto de partida. ¿Cómo viste el debate? Sí, mira, pues si lo comparamos con el primer debate, pues el segundo yo creo que fue muchísimo mejor, mucho más fluido. Se resolvió de una manera mejor el tema de las preguntas de la ciudadanía, o sea, podría mejorar quizás aún más, pero en todo caso, el número de preguntas eran 2 por cada bloque, frente a 9 en el primer debate por cada bloque en total. Entonces eso pues hizo que el debate fuera un poco más claro, más fluido, y también yo creo que a los candidatos, digamos, a las candidatas y al candidato, se les quitaron un poco los nervios y eso como que impactó de manera positiva en general al debate, en el cual, a mi modo de ver, dos aprendieron de la primera elección muy bien, que es Xochitl y que es Maínez también, pero Claudia se quedó, yo diría, con las ganancias del primer debate y eso hizo que, digamos, no avanzó tanto como se podría quizás avanzar ya en el segundo debate. De hecho, yo creo que ella es la perdedora de este segundo debate frente a Xochitl, que ganó más en ese contexto.
y Maines que se dirigió claramente a su público, ¿no? Que es público de jóvenes y eso como que lo tuvo muy claro, yo diría, desde el comienzo hasta el final de este debate. En ese sentido, mejor, pero veremos qué pasa en el tercero, que vamos a ver eso más adelante. Pero en todo caso, el tema de cómo se dirigían unos a otros, yo creo que tú, Carlos, tienes un punto aquí muy claro y tienes totalmente razón, es cierto. La forma como no se dirigieron, pues se detectó, cómo se dirigía Álvarez Maínez a las dos candidatas, pues se detecta claramente, o sea, a quién defiende o a quién apoya en el fondo, digamos, en este debate. Por otra parte, ya que estamos en ese tema, este debate ha generado una pregunta, o mejor dicho, un debate posterior sobre insultos, o sea, demasiados insultos. Ahora bien, mi pregunta es esencial. Llamar a una candidata mentirosa es un insulto, o sea, la palabra mentirosa es un insulto, es decir las cosas como son. Es porque yo me he dado cuenta a veces que en Mira, la yo creo cultura... que eso es un punto Sí. bien importante. Uh-huh. Lo que yo creo que le falta a los debates mexicanos o en México por la fragilidad o falta de autonomía de los medios de comunicación es que estos tendrían que estar validando si las cosas que se dicen son ciertas o no son ciertas. Entonces, Xochitl desde el debate anterior sacó una serie de acusaciones contra Claudia y la estrategia de Claudia fue claramente no contestar. Incluso algunos de los analistas la felicitaron por no contestar, porque mostró cuán ecuánime era. Pero el chiste de los debates es que el elector se entienda si esas preguntas son verdaderas o falsas. Ella no se molestó en contestarlas y los medios no se han molestado, salvo algunas excepciones, en decirnos si ese tema del constructor de varillas que trabajó de estructuras de acero, que trabajó en la línea 2 y luego se regresó a su empresa y que le dio contrato de tal o cual sentido, si son ciertos o no son ciertos. En el otro sentido igual, esos contratos que recibió Xochitl de no sé cuándo, ¿fueron realmente legales o ilegales? Entonces no sabemos y nos quedamos con las calificaciones, que tienes razón, Beata, insulto no, es No decir, es, no o sea, Que es un tampoco. adjetivo que puede ser falso o verdadero, pero eso en ya es sí otra historia. mismo no es un insulto. ¿Creen que se cumplen los objetivos de las candidatas? Porque cuando uno llega a cualquier debate, pues tienes un objetivo, ¿no? Tienes algún propósito. En el sentido de qué esperábamos o qué esperaban o qué pensamos que esperaban las candidatas y el candidato, ¿cómo consideran que lograron sus objetivos? Yo sí considero que vi una mucho mejor Xochitl Gálvez, más segura. Ella misma decía que iba a estar, que iba a ser más ella. Y creo que lo logró. No sé cómo lo vean ustedes. Pues Beata. lo decía Beata, yo estoy de acuerdo, no repetiré. La ganadora es Xochitl porque mejoró mucho respecto al pasado, porque fue más lo que le dio ese salto inusual en la política mexicana de una mujer sin estructura partidista, poder pasar de ser desconocida a ser la candidata en segundo lugar en las encuestas, y porque en ese estilo creo que comunica mucho mejor y evidenció más pues el estilo de Claudia de no responder. Claudia, como lo han dicho todos los analistas, lo que hizo fue tres cosas. Uno, para que no la regañaran, defender al presidente López Obrador. Dos, para mostrar cuán buena es ella, contar su historia sobre la Ciudad de México. Y tres, dar propuestas tratando de esquivar cualquier otra cosa. Xochitl, en cambio, quiso jugar varios juegos al mismo tiempo, con mucho menos disciplina. Uno de ellos fue seguir, digamos, insistiendo sobre algunas de las cosas que Claudio hizo, no hizo en el pasado. A mí me parece la más dura lo de la línea 12, a la par de tratar de hacer propuestas con mucha concreción, como para administrar bien su tiempo. De hecho, creo que es un paréntesis rápido, es interesante cómo a Claudio se le agotaba el tiempo y a Xochitl le iba sobrando. Y a mí la parte más divertida del debate fue cuando ya la ha acusado algunas cosas Xochitl a Claudia, y entonces le pregunta otra vez la moderadora que conteste, y pues Claudia no tiene tiempo, y Xochitl le digo, yo te doy mi Sí, es tiempo, cierto. Regalo mi tiempo. Yo te lo regalo. Sí, fue muy buena. pero que es una muestra de la rigidez del debate. ¿Cómo que ya se me acabó tu tiempo? Yo te lo doy para que contestes, pero en fin, creo que Xochitl lo hizo mejor, pero sin la disciplina que mostró Claudia.
Bueno, yo creo que en el caso de la candidata, efectivamente, Xochitl Gálvez, ella sí logró sus objetivos, que era como efectivamente mostrarse de una manera distinta que como lo hizo en el primer debate. La pregunta es si logró con eso convencer, digamos, a una parte del electorado que eventualmente podría, indeciso, que podría optar por ella o por otras candidaturas. Pero no cabe duda que hizo en ese sentido un gran trabajo para presentarse mejor, también recurrir a su, podríamos decir, pues, su trayectoria personal, que es impresionante sin ninguna duda, y yo creo que es algo que conecta mucho o puede conectar mucho con muchísima gente. Eh, Hizo propuestas interesantes, algunas de ellas, por ejemplo, sobre el tema de Pemex. Habló mucho, pegando duramente también, pero digamos, afirmó igual que lo que quiere es la continuidad de los programas sociales, incluso ampliar algunos de ellos, lo cual pues también es relevante. Lo que hizo también fue, podríamos decir, poner preguntas para el post-debate, ¿no? O sea, ella sí hizo toda una lista de preguntas hacia Claudia Sheinbaum, buscando como, obviamente no respuesta en el debate, porque ya sabemos que Claudia no dio ninguna respuesta, digamos, clarificándolo, sino más bien diciendo no, no y no, o hagan denuncia. Claro. Pero para el postdebate es relevante. Mientras que en el caso de Jorge Álvarez Maínez, yo creo que él también pues puede sentirse de alguna forma ganador de este debate, porque las propuestas que hizo pues fueron propuestas interesantes, aunque pues es un tercero en el juego, entonces en ese sentido pues ninguna de las candidatas se peleó con él, más bien él estaba como que peleándose con la candidata, digamos, de la oposición, exactamente. Pero él tuvo un mensaje bastante sólido, bien estructurado, un mensaje que puede ir, digamos, dirigido a cierto grupo del electorado. Y en ese sentido, pues yo creo que puede sentirse bien. Se le quitó esa sonrisa tan, digamos, artificial. O sea, sí sigue siendo un candidato con sonrisa, pero yo creo que trabajó bastante y gracias a que no tuvo tanto nervio, digamos, tantos nervios, pues no fue una sonrisa tan artificial. Claro. Y en ese sentido, pues yo creo que lo ha hecho muchísimo mejor que en el primer debate y puede sentirse satisfecho con eso. Ahora, yo quiero regresar a lo que decías de Xochitl. Creo que en general lo hizo bien, pero no pudo, ni siquiera se esforzó mucho, lo dijo un poco de pasada, en posicionar lo que yo creo que es el tema central de esta elección. El tema central de esta elección no es cómo tú o yo vamos a administrar el agua o cómo X, Y o Z va a administrar el petróleo, siendo muy importante. Es si está en juego o no la democracia mexicana. O sea, lo que en el 21 llevó una participación ciudadana mayor en algunas ciudades, fue que quedó claro que lo que estaba en juego era el INE. Como no ganó la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, pues la estrategia de destruir toda esa arquitectura de autonomías, pesos y contrapesos, derechos de las minorías, etcétera, pues no tuvo éxito. Pero eso está en juego en la elección. Sí. O sea, lo que importa no es si Claudia Sheinbaum va a hacer el agua aquí o de aquella y otra forma. Lo que importa es que ella ya lo ha dicho. Si ganaran la mayoría constitucional, van a desmantelar todo eso. Pero aún si no ganan, tienen una serie de estrategias para seguir la erosión de las instituciones electorales, de justicia, etcétera, que nos llevarían a un país de concentración de poder, de autoritarismo, etcétera, que fue del que salimos en 30 años de construcción democrática, cuando el observador está en la oposición. Yo creo que eso no lo ha podido posicionar Xochitl. Y Álvarez Maínez, Sí, a raíz de lo que estás comentando, Carlos, o sea, Xochitl lo mencionó, pero ya en su mensaje final, digamos que ya era tarde, digamos, para darle más fuerza a este punto, o sea, diciendo que la elección es entre democracia y autoritarismo. Sí, pero de salida, no fue parte central del debate. Pero sí, eso fue ya, digamos, la última frase. La última frase. Yo pensé que Carlos iba a comentar el tema de seguridad, porque la semana pasada que estuvimos hablando de ese tema, veíamos que es un tema también central, pues de las preocupaciones del electorado para lo que sigue. Yo pensé, en algún punto leí que este debate iba a tratar ese tema, no era el tema central, sin embargo, Xochitl ahí sí, pues lo introdujo en el tema de la economía,
en el tema de cómo la extorsión, pues es uno de los grandes problemas que nos aquejan para el desarrollo económico. Y creo que, bueno, fue un buen intento de meter un tema muy preocupante que a mí me parece un poco ilógico que se vaya a llevar hasta el último debate, No ¿no? sé si es lógico, Susana. De hecho, creo que está bien que se lleve en un debate en específico. No sé por qué es el último, tiene ventajas y desventajas. Podría uno decir, pues es el Claro, más cercano al día de la elección la y puede extorsión. tener el mayor impacto. Pero sí, Xochitl quiso hacer en el arranque de su discurso el tema de crecimiento económico un tema vinculado a la seguridad, que en parte tiene razón, y sobre todo en las empresas medianas, en ciertas zonas, el principal obstáculo al crecimiento es la inseguridad del transporte, la extorsión, etcétera, etcétera. Pero creo que ese va a ser el gran tema de Mm. del siguiente debate, el 19 de mayo. Y ahí vamos a ver, bueno, si logra Xochitl amarrar este otro gran reto que tiene el país, que es si vamos a poder salir a la calle sin que nos secuestren, como al obispo este que secuestraron Claro. ayer, ¿no? De hecho, sí, Sí, es los temas cierto. del último De hecho, debate. de hecho, el obispo ni salió a la calle, se le metieron a su casa, que es peor. Pero en todo caso, o sea, el tema de seguridad es un tema crucial, sobre todo para la oposición, y es así como yo creo que Xochitl quiso como que conectarlo con el último debate, Sí. eh, insistiendo precisamente en ese, porque el debate básicamente se hablaron de hubo como cuatro bloques, ¿no? El primero, economía, después pobreza y desigualdad, después infraestructura, desarrollo y nearshoring, y finalmente cambio climático y desarrollo sustentable, recordando, digamos, cómo eran esos bloques. Y ella lo metió desde el comienzo precisamente en el bloque de economía, crecimiento, y en ese sentido yo creo que acertó muy bien, porque Sí. sí, efectivamente, esa es la gran preocupación, digamos, no solamente de medianas, de pequeñas empresas, el tema de extorsión, el tema de precisamente pues la presencia del crimen organizado en sentido tan amplio, recordando también que esto afecta a una gran parte de la población que tiene ocupación informal, o sea, es un tema dirigido, podríamos decir, a grupos muy, muy amplios. En Ahora, ese sentido, sí. ahí me sorprendió qué mal usó Xochitl los datos estatales. Álvarez Maínez, su única estrategia consistente fue decir, miren qué bien va en Nuevo León Ah, sí, claro, y Jalisco y Nuevo León. Jalisco. Xochitl, Claudio un poco criticó algunas cosas de los gobiernos panistas, mencionó algo de Guanajuato, etcétera. Pero los estados que han empeorado más la inseguridad son aquellos recientemente gobernados por Morena, del 21 para acá, Guerrero, Morelos, Colima. Los estados que están mejor en seguridad son Coahuila del PRI, Yucatán del PAN y Aguascalientes del PAN. Curioso, sí, tienen el problemón de Guanajuato, que no es un problema menor, pero digamos, así como ellos usan los estados gobernados por ellos, incluido Claudia, el que ella gobernó, es curioso que Xochitl no se apropie de los triunfos que han tenido las entidades gobernadas por los partidos que la apoyan. A mí Sí, me llama la ahora, atención el tema por ejemplo, de Rocío Nale con Veracruz, ¿no? Creo que ahí intentó Xóchitl hacer una crítica, pero creo que no alcanzó a conectar. Pero fíjate que esa es una muy buena crítica. A mí lo que más me sorprende lo de Nale es el recibo de luz. No que no me resulten odiosas las casas que ha ido acumulando, pero que la ex secretaria de Energía pague 80 pesos de luz en una casa de dimensiones considerables. pues se Los, presta a interpretaciones, mal interpretaciones. no puede más que, o es de plano una ineficiencia ¿Qué de la pasó, no? CFE monumental, o imagínate usar tus influencias como secretaria de Energía. Oye, Manuel, bájame el precio de la luz. Pero podrían mantener algo de apariencias al menos. Entonces, por ejemplo, son de estas cosas que los medios tendrían que estar hoy diciéndonos en primera plana, sí, paga 80 pesos. ¿Por qué paga 80 pesos? Que expliquen por qué la CFE, la dueña presunta de la casa, la sobrina a la que le alquila Nale, en fin, son estas cosas de desnudez, de Sí, como es que son, sí, Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la gente decía, es que hubo mucha crítica, o sea, muchos insultos y todo, pero yo vi varias cuestiones, como entonces estaría bien saber que si son verdad, y que lo son, muchas de ellas, pues es crítica, no es insultos, es crítica y es una rendición de cuentas, ¿no? Desde la no, caída y del yo creo, sí, el en el agua contexto contaminada, precisamente, sí, o en sea, el contexto de infraestructura, en ese sector, mm, eh,
un sector, una sección en el cual la verdad es que ha habido muchos golpes que ha dado precisamente eso, la candidata de la oposición, Xochitl, hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, el tema de Dos Bocas, el tema de Tren Pero Maya, que se golpes, menciona. tienes toda la razón, todo eso. Yo no sería golpes, es información. Sí se cayó la línea 12, eso no es Sí, un sí, 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 insulto. sí. Sí, el Tren Maya va a costar 4 veces lo presupuestado, si acaso, porque no lo han terminado. La refinería Dos Bocas, El pues va a agua de la costar, Ciudad si de México. acaso, 3 veces más. Eso no son golpes, eso es lo que el Bueno, son elector debe. realidades, ¿no? Pero que en el No, contexto, digamos, del debate se convierten pues en golpes, al fin y al cabo, sí, porque de pero eso se no, trata, tienes ¿sabes? toda la razón, pero es que tienes razón que lo podemos llamar golpes. Pero golpe Sí. tiene esta cosa que decías que yo te interrumpí sobre la cultura mexicana, que no Ujú. nos gusta la confrontación, que al Sí. final como que nos gana la timidez y bueno, pero sí, pero no, no sé qué. Entonces decir golpe en la cultura mexicana lleva a lo que estabas diciendo un poco tú, Azucena. No, es que hubo muchos insultos, faltaron propuestas. Álvarez Maínez cuando dice, ay, perdón por estas señoras que se pelean tanto. No, Exacto. necesitamos saber si Ujú. recibe 80 pesos de luz Rocionale. Necesitamos saber quién es responsable de la caída de la línea 12. Tenemos que saber si las empresas de Xochitl hicieron o no contratos ilegales. Lo tenemos que saber, eso no son insultos. Eso es la discusión fundamental de una sociedad democrática, porque insisto, quieren que hablemos del agua realmente. A ver, hagamos un Ujú. episodio sobre la política del agua y si cuáles son las gradientes de los tubos y cómo lo voy a financiar. La gente se va a dormir. Si el debate hubiera sido realmente de las, no No, de pues las, no ahí de está el las, no de las De los, promesas, porque es muy de los fácil. Usted va, tecnicismos. si la promesa, usted va a Eh, invertir más en agua, no, yo sí, más en salud, yo también. No, no. Una discusión de propuestas es, yo voy a gastar tanto, lo voy a financiar tanto, de ujú. tal forma, como voy a gastar acá, pues voy a tener que quitar acá. O sea, es Exacto. una visión integral. Lo demás son puras, como le hacía Xochitl cuando empezó a hablar Claudia de sus 20 polos de desarrollo, son blas, porque ya vimos, a ver, a esta que me divierte también muchísimo, esta fascinación mexicana por los trenes de pasajeros, o fascinación del Obrador por los trenes de pasajeros. Yo me acuerdo en su primera campaña, nos había prometido 2 trenes rápidos a la frontera, al final, para fortuna de las finanzas públicas, no hizo ninguno. Este tren absurdo México-Toluca, que ya ven 100,000 millones de pesos y todavía no mueve un solo, pero bueno, sí, los mueve turísticamente de un lugar de Toluca a otro donde no hay nada. Pero sí, son buenos los trenes, nuestra embajadora de Polonia aquí en México conoce bien, los polacos son muy buenos en ciertas No, zonas, extraordinarios. con ciertas características de densidad poblacional, etcétera, y bien hechos. ¿Cuántos, cuántos pasajeros mueve al día el Tren Maya? Si recuerdo bien, son Ay, como no. 700 o 900. No, bueno, no es Ya. nada. Es como No, de sí, feria frente al mueve más gasto que que un tren en una exige. feria Frente mueve al más. gasto. Entonces, pero eso es lo que la gente quiere oír. Claro. ¿Cuántas líneas de trenes vas a hacer? No, yo voy a hacer 18. Tú vas a hacer 22, me vas a decir, porque 22 más que 18. Pero eso realmente sí es bla. Lo que Ya. importa es esa línea que hicieron, la 12, ustedes, los del PRD, Morena, puede decir Xochitl, ¿costó cuánto? ¿La tuvieron que cerrar cuánto tiempo? ¿Se les cayó? ¿Cuánto costó volverla a levantar? ¿Estaba funcionando bien o no? Cada día ves en el periódico que tal línea del metro se cayó, bueno, se cayó su operación, la gente llega tarde, bla. Eso es lo que le importa a la gente, realmente qué tan bueno ha sido para gestionar, qué tan congruente ha sido con lo que dices y también para el otro lado, digamos, para todos. Pero los Oigan, debates tienen que ser eso, creo yo. Sí, tienen que ser, sin estoy de duda, acuerdo. Y sin creo duda. creo que se logró más en No, este, mucho más que en más, la y creo que en sesión este pasada, ¿no? Ujú. estamos más contentos. Yo quería traer a la mesa un poquito también el tema de las encuestas. Justo salió una encuesta del Financiero, no sé si la alcanzaron a ver días antes, que mencionaba, por un lado, que la opinión de Xóchitl Gálvez había bajado, pero lo que me llamó la atención es que la parte de la intención de voto no. De hecho, las dos candidatas en una y otra perdieron 2 puntos, siendo esos 4 puntos que perdieron, únicamente uno ganado por Álvarez Maínez y 3 por los indecisos. Y es algo que observé en esa encuesta que me parece que es muy interesante ver de esta elección, que los indecisos aumentaron de un debate a este. Y yo creo, puede que aumenten todavía más. Y como bien decía por aquí Carlos,
tal vez el tercer debate sea igual o más relevante que los dos que hemos tenido. No sé cómo la vean ustedes y con esto pues vamos cerrando este programa. Sí, no, eso siempre es difícil prever hasta qué punto los debates influyen, podríamos decir, en las decisiones finales, ¿no? Del electorado. Y en ese sentido, pues también los candidatos, las candidatas del candidato, pues van aprendiendo y conforme va pasando cada uno de los debates, pues están presentándose mejor, podríamos decir, y pueden, pues, de alguna forma generar cierto movimiento, digamos, en el espectro de los indecisos. Pero la verdad es que cada vez estoy más convencida de que sin debates esta situación pues sería básicamente similar. O sea, quizás los debates no tienen tanto impacto, ¿no? Pero la verdad es que necesitaríamos saber un poco más sobre precisamente, o sea, cuánta gente vio estos debates, cuál es la opinión de las personas que lo vieron, si realmente influye o no influye. Hacer como una, podríamos decir, votación después de los debates, que es imposible, básicamente, ¿no? Claro. Porque Ahora, las muestras que tenemos son realmente pocas para tener esa información. todo eso es cierto y las encuestas pues, nos están dando pues, información a veces pues, contradictoria. Salió la encuesta de GEA, que es una encuesta que se ha publicado ya muchas veces, salió ayer, y la encuesta de GEA, por ejemplo, tiene unos datos para mí muy reveladores o muy sorprendentes porque van como a contrapelo de otras cosas que se oyen. Los ciudadanos que se identifican con Morena pasaron de 49% en el primer trimestre del 23 al 37% en esta última encuesta que salió. Entonces, ¿qué está pasando ahí con Morena? Que era una de sus fortalezas, difícil saberlo. Cuando preguntas por intención de voto para elección federal, por diputados, 40% votará por Morena, 1 por independientes, indefinido 14, PAN 21, PRI 8, PRD 3, PT 3, Verde 5, MC 5. Entonces ahí te indica que no es tan aplastante la ventaja como lo dicen otras encuestas. En fin, se las recomiendo para que le echen un ojo. Al mismo tiempo hay una cosa muy rara, bueno, muy reveladora. Xochitl, un poco con lo que de lo que hablaban, pues traía una intención de voto del 34% en septiembre del 23, y en abril del 24 trae de 34%. No se movió, cayó a fin de año, se recuperó. Claudia pasa de 53 a 49. Y como decías, el MC pasa de 7 a 6, y como decías, Azuena, pues ninguna de estas tres candidaturas pasa del 6 al 11. Entonces, pues no es que la elección esté competida, pero hay cierta incertidumbre y Sí. ciertas tendencias que todavía no sabemos cómo van a aterrizar. Ahora, una palabra nada sobre para qué importan también los debates, para el equipo interno. Es decir, los que están trabajando con Xochitl hoy deben de estar mucho más animados y contentos y con energía para enfrentar las 4 semanas de campaña que quedan, porque en el debate anterior salieron todos bastante deprimidos, y lo mismo o lo inverso para el caso de Claudia. Yo traía en el periódico un columnista la discusión de que a lo mejor Claudia no se presenta al tercer debate. Dudo que sea cierto, pero te refleja pues, una cierta discusión sobre la incomodidad que le generó a ella el debate. Y eso también creo que es importante. No es fácil medir, como tú bien decías, qué impacto va a tener. Lo que puedes saber es si ayuda a las tendencias, a quién se le pone un poco más fácil la pendiente. No, y Pues además aquí hay que añadir que este segundo debate, la temática, los temas del segundo debate fueron temas en general, podríamos decir, con la excepción de infraestructura, más cómodos para el gobierno, y en ese contexto, Bueno, pues eso hubo un depende. desempeño. No, depende Depende. obviamente, pero si ves el tema de economía, por La ejemplo, economía mexicana, a mí me sorprende que programas no. no, pues, sociales, por La o donde economía sea, mexicana a mí me sorprende que no nos hayan explicado, o Maines o Xochitl, que la economía mexicana sí creció mucho el año pasado, pero ha crecido menos que la de Estados Unidos en lo que va el sexenio, menos que la de Colombia, que la de Perú, casi lo mismo que la de Argentina. O sea, el crecimiento económico de este sexenio es un desastre. Era una fortaleza para Xochitl y no lo aprovechó. En el único tema que yo creo que tienes razón, Beata, es en pobreza. La pobreza sin duda bajó, se dijo en el debate, pero cosas que son tan importantes como la pobreza. Usted se muere más que antes, ¿no? Pues ahora se mueren más los mexicanos. La esperanza de vida ha caído. Son menos pobres, pero se mueren más.
híjole, tenemos un Sí, problema. pero si comparas este tema, los temas del segundo bloque con la seguridad, Ah, no. No, vamos no, a ver. Yo o creo sea, que quiero eso decir, pone un buen punto. Totalmente. El Con buen eso punto tienes es que- toda la razón, Beata. a Y eso iba. tendremos un programa después del 19 de mayo para ver Exacto. cómo les fue. Así es. Ese programa queda ahí muy esperado, ¿no? Y con esto pues cerramos este programa con su permiso. Invitamos a todas nuestros escuchas ahí a ponernos algún comentario, lo apreciaremos mucho y nos vemos la próxima semana. Síganos en Ciencias Sociales Tech. Muchas gracias. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.